Muy buenas noches, tengan todos ustedes, queridos y queridas hermanas de esta comunidad muy latinoamericana de charlas bíblicas, y no solamente latinoamericanas, sino también de todos aquellos hermanos de habla hispana que nos escuchan en Europa. Tengan ustedes las muy buenas noches. Saludamos a todos nuestros queridos hermanos que nos oyen en toda América y en las partes de Europa donde tienen posibilidades de acceder al programa. Los saludamos este 13 de noviembre del 2024, queridos hermanos, desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, en el centro de la República Mexicana, ya en el programa número 41 de esta serie que hemos estado hablando y platicando con todos ustedes. Estamos en la recta final de la segunda epístola del apóstol San Pablo. Saludamos muy cariñosamente a todos aquellos que nos escuchan en directo, que están presentes aquí siempre en vivo, por así decirlo, y todos aquellos también que nos escuchan de manera diferida, que no tienen la oportunidad de conectarse al día de hoy en este horario y que tienen la forma de podernos oír, principalmente a todos aquellos nuestros hermanos que nos oyen en Europa, les mandamos un muy fuerte saludo. Queridos hermanos, ya está por aquí mi querido y amado hermano José Antonio Septién González de Cosío. Querido hermano, ¿cómo estás? Mi querido hermano, pues muy bien, en gracia y justificado, Amén. y bueno, pues muy contento con esta situación, muy contento de volverte a ver, querido hermano, y de estar también con todos nuestros hermanos y hermanas que se acercan a su programa Charlas Bíblicas. Y como bien dices, hermano, pues estamos ya en la recta final de la segunda carta de Juan. Ujú. Y bueno, pues ha sido un viaje, creo yo, magnífico, la primera carta y la segunda carta. Agradecemos muchísimo la compañía de todos nuestros hermanos y hermanas que están aquí presentes esta noche con nosotros, y todos aquellos y aquellas que nos ven de una manera diferida por problema de sus horarios. A todos ellos, también a todos los hermanos que se conectan con nosotros a través de las páginas web eh, a las cuales llega por medio de la retransmisión también de muchos hermanos y hermanas. Pues a todo este conjunto le damos, les damos un fuerte abrazo y nos sentimos muy bendecidos con su presencia. Y también saludamos y agradecemos a nuestros hermanos Jesús Lozada de la Ciudad de México, a nuestro hermano Roberto Magaldi de La Plata, Argentina, que nos ayudan en diversas tareas que hacen posible que este programa esté presente en YouTube y en Facebook. Muchísimas gracias a ustedes, hermanos. Y bueno, hermano, pues como decía ¿cómo se llamaba? Aquel humorista argentino, dice, bueno, pues ya estamos puestos, que decía que se ponga, que se ponga. Bueno, pues ya estamos puestos y listos para continuar, hermano. Muy bien, querido hermano. El anuncio que se subió que se subió a Facebook, es el desenlace final de la segunda carta. Se publica de el versículo 8 al versículo 13, que es el último versículo que viene en la segunda carta. Ya tocamos algunos puntos acerca de este bloque de versículos, pero si gustas, le vuelvo a dar lectura, hermano, Como no, hermano. desde ahí hasta el final, y pues nos arrancamos, ¿no? Perfecto, hermano. Dice lo siguiente. Nos habíamos quedado, bueno, voy a leer un poquito el contexto, dice, nos habíamos quedado y habíamos hecho énfasis en
los engañadores que siempre están todos los apóstoles y todos los escritores muy al pendiente de este tipo de fenómeno. Es un fenómeno social, creo yo. Creo que está eh, muy tipificado y muy alertado por parte del fundamento apostólico en el sentido de que tengamos cuidado de los falsos maestros, que tengamos cuidado de los engañadores y más que nada, pues esto va dirigido a la iglesia propiamente, ¿no? Es decir, que la iglesia esté avispada, que esté alerta, que esté al pendiente de este tipo de fenómeno que hay y que evidentemente es eh, eh, una situación que está ahí puesta donde hay es multifactorial en el sentido de las intenciones de este tipo de personas que tratan de infiltrarse en la iglesia y presentar doctrinas que no son las correctas o las que son bíblicas. Vamos, yo por ahí oigo muy a menudo los pastores que dicen, bueno, en esta congregación se predica la sana doctrina, ¿no? Es decir, como a veces lo siento como una especie de, vamos a decirlo, de dicho en el sentido de que tengan confianza de lo que van a oír, porque aquí se predica la sana doctrina. Y bueno, vemos que también hay lugares donde evidentemente es un evangelio distinto al que tiene la escritura con respecto a lo que se dice en ciertas congregaciones, ¿no? Entonces, el apóstol, en el versículo 17 de esta segunda carta, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Sigue diciendo, mirad por vosotros mismos, para que no echéis a perder las cosas que hemos forjado, sino que recibáis el galardón completo. Todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, éste tiene al Padre y al Hijo. Si alguno llega y no lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quise hacerlo por medio de papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Los hijos de tu hermana, la electa, te saludan. Eso es todo lo que refiere el evangelista, en este caso Juan. Y yo aquí tenía una pregunta, hermano, con respecto al versículo, bueno, no sé, vamos, tienes algo que puntualizar y ya después yo digo esto que te había pensado, hermano. No, no Como te, te parezca bien, hermano, no te preocupes. no, solamente que tenía yo una duda con respecto al versículo 10. De lo anterior ya habíamos hablado algunas cuestiones, fuiste muy puntual y muy elocuente la semana pasada, en el sentido de hablar el por qué, ¿verdad? Era la cuestión que tiene que ver con que el que niega, ¿no? El que no confiesa, perdón, a Jesucristo como venido en carne, este es el engañador y el anticristo. Y hablabas de las corrientes de pensamiento que había en ese momento y el tipo de influencia que estaban teniendo con respecto a esto. Sin embargo, más adelantito me entró a mí la duda porque vienen palabras muy duras, hermano. O sea, a mí se me hacen muy duras en el sentido de que el versículo 10 dice, si alguno llega y no lleva esta doctrina, que bueno, esta doctrina es la que nos ha venido platicando
el evangelista, tanto en su primera carta como en esta carta, dice, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Y la pregunta sería, eh, pues en el versículo 10 donde dice Ikian, o lo que refiere a la palabra Icos, que significa en este caso casa, ¿sí? Dice, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido. Mi pregunta es, hermano, en este caso, pues si lo leo así simplemente en el contexto que nosotros tenemos, en nuestro castellano o en nuestra manera de percibir la lectura, pareciera ser que se refiere a la casa habitación en donde nosotros vivimos. Dice, no lo recibas en casa. Mi pregunta sería si no está refiriéndose a, a la iglesia, a la congregación, a la casa de los creyentes, a, no propiamente a la habitación individual de cada una de las familias de los creyentes, que yo creo que pueden ser, pensándolo así, pues dos alternativas, ¿no? Una alternativa es la casa en el contexto que nosotros tenemos, de nuestra casa habitación, o la casa donde nos congregamos, que también puede ser una posibilidad. Y bueno, como hemos platicado muchas veces también, pues las reuniones eran ¿en dónde? En las casas, ¿no, hermano? Así Entonces, es. no sé qué pienses acerca de esto, hermano. Bueno, hermano, fíjate que eh, para empezar en la época de los apóstoles, fíjate que ciertamente los creyentes se reunían por las casas. Esto lo tenemos atestiguado en Ujú. muchos lugares del Nuevo Testamento. Salúdame a fulano y a la iglesia que se reúne en su casa. Casa, Y exacto. hay como 3 o 4 o 5 citas de estas donde Pablo manda saludar o se refiere a algún hermano o hermana o familia que tenía, seguramente eran casas de un relativo tamaño, donde los dueños habían, cristianos, habían dispuesto un espacio especial donde pudieran caber, pues un número considerable de creyentes que normalmente no, creo yo que no pasaban los 20 hermanos, probablemente, quizá un poco más o un poco menos. No eran casas muy grandes. Sin embargo, había algunas de creyentes que tenían una condición económica suficiente como para comprar una casa grande. Esto por un lado. Es decir, la iglesia se reunía no en un edificio particular que se mandaba a hacer y al que se le Exprofeso. llamaba templo, exprofeso para esto, o que se le llamara casa de oración o cosas de estas como hoy se hace, sino era por las casas. Y esto tenía una tradición muy antigua, que no solamente, vamos, antigua dentro de la iglesia cristiana, a partir de la aparición de nuestro Señor, donde tú te das cuenta que Él es muy afecto a, a llegar a la casa Sí. Pedro, de los de creyentes, Marta, de Lázaro, ¿verdad? sí, Y a la casa de la suegra de Pedro. Y entonces eh, creo yo que el Señor ujú, alienta con esto la práctica de la hospitalidad y de la hospitalidad generosa y de un tipo de relación que se genera no tan fría como la sinagoga, no tan lejana y suntuosa como la del templo, sino muy íntima y muy cercana, dando con esto a entender que la idea del Señor para la iglesia no era una institución, sino más bien algo así como una familia extendida de hermanos y hermanas que se recibían, que comían juntos, que a veces llegaban a tener las cosas en común, como lo vemos en el libro de los Hechos. En fin, había una variedad de,
de situaciones que se generaban, todas ellas movidas por el amor del Señor en los corazones de los creyentes. Entonces, esto por un lado, hermano. Y por otro lado, que las iglesias crecían, las iglesias se fortalecían y se dio también un fenómeno de creyentes que eran enviados de unas iglesias a otras. Eran pues enviados itinerantes Ujú, de las iglesias que iban de aquí para allá y de allá para acá, y normalmente pues llegaban a la casa de los creyentes. ujú, Y pues era una magnífica oportunidad para escuchar noticias que venían de un lado, del otro lado, de otras ciudades lejanas o cercanas, y se enteraban así los hermanos de las situaciones que estaban viviendo en aquel imperio romano, además de que muchas veces estos mismos itinerantes hermanos que iban de aquí para allá, estos enviados, hoy los llamarían misioneros itinerantes, eran muchas veces portadores de las cartas que escribían los apóstoles. Entonces siempre se les recibía con un sentido como de mucha expectación, porque probablemente alguno de ellos traía alguna carta o traía algún mensaje muy específico de alguno de los apóstoles del Señor. Y bueno, esta costumbre se hizo muy, muy general de recibir a estos creyentes por las casas, y tengo yo la impresión, hermano, de ujú. que eran este tipo de hermanos a los que se refiere el apóstol Juan aquí cuando dice: está Exactamente. bueno que ustedes sean generosos y sean hospitalarios, pero tengan mucho cuidado. Aquí lanza dos advertencias Juan. Una, cuídense de vosotros mismos, o como dice para ser exactos, dice, mirad por vosotros mismos en el versículo 8, Ujú, ¿verdad? Y no solamente por ellos mismos, sino también por la salud de las iglesias. Es decir, cuiden ustedes de no recibir en su casa a personas que no traigan esta doctrina. Y como bien dices tú, hermano, son palabras que se oyen muy duras, sobre todo en el contexto de las mismas iglesias de Juan, así como de las iglesias que Pablo fundaba, en que más bien se alentaba la hospitalidad. Se invitaba a los hermanos a que los recibieran con generosidad, con apertura, los acogieran a estos hermanos que venían de varias partes del imperio romano. Y te sorprendes porque dices tú, bueno, tanto se alienta esta idea de la hospitalidad, porque son muchos los lugares en las cartas donde podemos darnos cuenta de este interés de los apóstoles de que ujú. los cristianos fuéramos personas que recibimos en nuestra casa a otros creyentes, que el apóstol Juan salga aquí de una manera tan fuerte en el versículo 10 y 11 que dice, si alguno llega y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Fíjate nomás. Fíjate nada más. Y entonces yo creo que no lo recibáis en casa. Esta casa, como te digo, puede referirse a aquellas casas donde Ujú, generalmente se asumía ujú, que ujú. los cristianos asistían, o bien a cualquier casa de creyente, porque también puede darse este caso, donde se identificaba al dueño como un creyente, donde se había recomendado quizás la casa de este hermano, o que poco a poco los falsos se daban cuenta dónde vivían los cristianos. Claro. Y entonces mandaban a otros a esas casas y dice, no solamente tengan cuidado de ustedes, sino tengan cuidado de a quién reciben en casa. Pero fíjate, dice, el que permanece, dice, si alguno llega a casa y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? Pues yo creo que la que estaba explicando Juan, en primer lugar, en el contexto, ¿verdad? Es decir, aquellos que por una parte negaban que Jesús había venido en carne,
En otros lugares de la primera carta, por ejemplo, se acentúa el hecho de que no solamente se, vamos, no era correcto recibir en casa a aquellas, no solamente a aquellos hermanos, porque mira, puede haber hermanos que no tenían, em, hermanos que no eran, digamos, específicamente eh, personas que venían oficialmente, digamos, como maestros. Eh, dice, eh, ahora verás qué versículo estaba yo tratando de acordarme. Por ejemplo, mira, yo creo que los cristianos, yo creo que podemos recibir y hasta hospedar a alguien que sostiene ideas falsas, que sabemos que no está muy correcto en su doctrina, pero la idea es atraerlo a una posición mejor. ¿Verdad? A los que sí no podemos estimular es a los que están empeñados en la difusión sistemática de mentiras, misioneros específicamente consagrados al error. ¿Verdad? En el caso de un individuo que niega a Jesucristo, pues es suficiente que nosotros mismos no abracemos ese error, como dice el versículo 8, cuidados o mirad por vosotros mismos, y, y hasta tratar de ganarlo para la verdad. Pero en el caso de alguien como aquellas personas que oficialmente estaban comisionadas para enseñar su error a otros, Ujú, yo creo que debemos rechazarlos, no solamente su error, su falsa doctrina, sino la persona misma, ¿verdad? Y por otro lado, por supuesto, tenemos que tener mucho cuidado de no desechar simplemente a personas cuyas opiniones no nos agradan. O sea, eh, yo creo que estas cosas tenemos que tenerlas presentes. En mi experiencia personal, muchas veces recibí en mi casa a hermanos que yo sabía que no andaban bien doctrinalmente en algunas cosas, pero el propósito de recibirlos era para mostrarles el amor cristiano, era para acogerlos y lograr el momento en el que pudiésemos hablar el Evangelio con esa persona con la idea pues de sacarlo de su error, como dice Jacobo, el que haga volver a un pecador del error de su camino, bueno, pues cubrirá multitud de pecados y ya ha ganado a la persona. Pero en muchas ocasiones estas gentes se presentan como lobos disfrazados de ovejas. ujú. Y entonces sí, yo creo, hermano, que tenemos que tener pues mucho cuidado con ellos. Y no fue un problema solamente de aquella época, hermano. Es un problema que a lo largo de la historia de la iglesia se vino presentando una y otra vez, hasta la fecha. Sí, yo te preguntaba esto a raíz de que efectivamente vemos evidencia de que estas casas pareciera ser que son la casa de reunión. Y en esa casa donde reunión, donde posiblemente haya una enseñanza, donde haya donde se comparta de alguna forma la doctrina, pues que no los recibas, ¿no? O sea, Claro, para no hacerte partícipe y que no les des un espacio, que no les des un espacio, porque además tienen cierta habilidad para meterse. Yo me acuerdo muy bien en una reunión que tuvimos hace algunos años que llegó pues, un invitado de alguien. Estábamos, ahí contigo y un grupo de hermanos, este, y que llega alguien y, pues, empezaste a dar la enseñanza y el compartir y esto y aquello. Y este cuate sale y dice: "Bueno, ¿por qué creen ustedes en un Dios misógino que solamente le dio la posibilidad a hombres,
le dio a puros varones la revelación y que esto y aquello, y empezó a despotricar, no sé si te acuerdas, hermano. ¿Cómo no? Entonces, y no fue el único, ¿te acuerdas? O sea, Sí, sí, nos cayeron varios por ahí. entonces, ese espacio, porque bueno, en las reuniones que teníamos nosotros eran demasiado abiertas y se daba la participación, para que todos opinaran, pero no todos los que a veces iban los conocíamos, ¿no? Es decir, me acuerdo que una vez fue un pastor arminiano que se indignó mucho por lo que estábamos diciendo, ¿no? Este, y que bueno, a ese día todos los hermanos lo tundieron hasta, pues, como decimos aquí en México, hasta por debajo de la lengua, ¿no? Pero el propósito no era él, hermano, o sea, el propósito realmente el Señor lo tenía y era otro invitado que él llevaba y que él se comió todo. A la siguiente reunión llegó y compartió y bueno, tenemos ahí un gran aprecio ya por él. Pero mira, por ejemplo, te leo un texto, ¿no? En la última, ya hacia el final de Colosenses capítulo 4, Ujú, dice Pablo, dice, os saluda Lucas, sí, los manda a saludar Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfa y a la iglesia que está en la casa de ella. ujú, Y utiliza la misma palabra que yo te decía, la palabra es icos, aquí viene la palabra icon, que significa casa, pero aquí sí muy puntualmente Pablo, evidentemente está haciendo referencia a una iglesia que se reúne en una casa. Y bueno, la actividad que había era, imagínate nada más, hermano, o sea, nomás imagínate que en esa casa, en la casa de Ninfa, había una iglesia, como lo dice aquí Pablo, y dice, y cuando esta epístola haya sido leída en presencia de vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y ujú, que vosotros también leáis la de la Odisea, y decid a Arquipo, atiende la labor del servicio que recibiste del Señor, para que lo cumplas. La salutación de mi propia mano, de Pablo, recordad mis cadenas, la gracia sea con vosotros. Hermano, se estaban leyendo las cartas de Pablo en las casas de los hermanos. ujú. Es decir, que se lea esta y que sea y que sea la que tienen ellos, ¿no? Y al parecer, esa que tienen ellos no es una carta específica a los laodicenses, sino al parecer era la carta de Efesios, hermano. O sea, dices tú, qué cosas tenía, qué privilegios tenían esas iglesias, en el sentido de que se estaban leyendo lo que para a la poster ha sido la palabra autorizada de parte de Dios en este canon, ¿no, hermano? O sea, en el contexto es esto. Entonces, cuando yo leía esta porcioncita que acabamos de leer, en el sentido de que pues son palabras duras, pero si lo contextualizamos al día de hoy, pareciera ser que pues alguien podría decir, no, pues yo ya no recibo a nadie. Si alguno llega y no lleva esta doctrina, ¿cuál doctrina? Pues la que viene enfatizando principalmente la que tiene que ver con que Jesucristo vino en carne, hermano, que pareciera ser es el contexto de aquellos que negaban la venida del Señor Jesús en carne. Entonces, ¿sabes qué? Y yo te hacía una pregunta el viernes, ¿no? El viernes te preguntaba yo en nuestra reunión que si esto aplicaba a los testigos de Jehová, hermano. ¿Te acuerdas? O sea, ¿Cómo no? aquí puntualmente el contexto es que si alguien trae la doctrina de que Jesucristo no vino en carne,
sea, que confiesen que Jesucristo no vino en carne, sino que era o algunos dicen que era una manifestación, Cristo es una manifestación de Dios y cositas así, en el sentido de que es el mismo, los unitarios, por ejemplo. Este, y yo te preguntaba, a ver, hermano, ¿tú crees que esto que está diciendo el apóstol San Juan aplica a los testigos de Jehová? Y tú me decías, yo creo que sí. O sea, yo creo que sí en el sentido de que, pues no le dan el lugar a Cristo que realmente tiene la Escritura. Entonces, por eso yo hacía la referencia a este versículo para poner en contexto la palabra casa, ¿no, hermano? Porque fíjate, las casas donde pon tú la de Ninfa en Colosenses, pues era la casa habitación de ella. Sí, Fíjate que en ocasiones no se menciona al marido, puede ser porque sean viudas, o puede ser porque el lugar de la mujer en aquella sociedad romana era muchísimo más, digamos, menos circunscrita a, a nuestra idea cultural, pon tú aquí en Latinoamérica, de que el hombre es el jefe de la casa, el hombre es el que maneja, el que dispone, el que torna y vuelve. Y la mujer generalmente está en una situación más bien sumisa, a veces hasta humillante. em, pero en los días del Imperio Romano no es así. ¿Te acuerdas de Lidia en el capítulo ujú, 16 de los Hechos? Que era una empresaria, ujú. era una mujer que ganaba mucho dinero vendiendo y produciendo telas con ese color rojo precioso, eh, mm, en el que estas personas teñían seguramente linos y algún otro tipo de tela muy fina, la teñían de color púrpura, que era un color difícil de conseguir y cuyo valor era alto. Entonces es muy Eran probable que pudientes, era eran gente pudientes. pudiente, eran mujeres, como también había hombres. Por ejemplo, dice, se bautizó ella y toda su casa. Ujú, Y toda su casa significa no solamente sus hijos y sus hijas, sino había una idea de familia mucho más amplia que la que tenemos hoy, las famosas sí. familias extendidas que englobaban, protegían a una interesante cantidad de otras familias que venían, digamos, bajo la protección, bajo el patronazgo de estas personas como Lidia o hombres también que ejercían un papel en la sociedad romana como de paterfamilias. Es decir, las familias que giraban en torno a un eje donde generalmente él o ella eran personas importantes, personas de la política, personas que eran comerciantes, muy, muy importantes. Pasa, por ejemplo, con Priscila y Aquila, Es el caso que te iba a citar ahorita de Romanos, en el fíjate. capítulo 16, ya sea al final de la carta de Romanos, donde Pablo dice, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, y dice, quienes arriesgaron su propio cuello por mi vida. O sea, Fíjate, imagínate, eran quienes bárbaros. arriesgaron su propio cuello por mi vida, dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y luego dice, y a la iglesia que está en su casa. Fíjate. Y en ocasiones ves tú que los manda a saludar estando ellos en Roma, o los manda a saludar estando en Corintios, o manda a saludar Pablo junto con Priscila y Aquila, hermanos que Ujú, están en otros lugares. Es decir, ellos eran comerciantes. De hecho, Pablo trabajó con ellos, con ujú. Priscila y Aquila, confeccionando tiendas. Y tal parece que los bienes comerciales que movían Priscila y Aquila, pues eran varios y muy importantes. Y curiosamente Priscila encabeza la lista, no es Aquila que era el hombre y luego Priscila, sino es Priscila y Aquila. Me parece que ella era judía, no sé si Aquila también,
Y seguramente pues era una mujer muy inteligente, muy fuerte, seguramente muy bien acomodada y que se había avenido muy bien con su marido Aquila y los dos formaban una pareja formidable de proclamadores del Evangelio en muchas partes del Imperio Romano. O sea que ellos son una, una de aquellas parejas preciosas, hermano. Hombres solos o mujeres solas, o viudas o casadas y casados y, en fin, que, que tenían un corazón dispuesto por el Señor para el servicio del Evangelio. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Sí, que bueno, a lo mejor ya distraje un poquito el asunto con respecto a al si traías tú algo que compartir, hermano, pero era una pequeña duda que me brincó en el sentido de que Juan hace referencia a la casa, ¿sí? O sea, y no propiamente en el contexto, creo yo, de al día de hoy, sino alguno no lleva esta doctrina, no lo recibáis en casa, ¿no, hermano? O sea, Sí, pero no te preocupes porque tu pregunta ha estado muy bien ubicada porque nos hemos enfocado en un aspecto importante del final de la carta. Así es que de ninguna manera si tú tienes una palabra más, hermano, alguna reflexión sobre este pasaje, siéntete en toda la libertad. no, creo yo que iba por ahí, hermano, o sea, más bien aclarar en el contexto de lo que está diciendo, y es muy importante en el contexto de que si alguien llega, ¿no? A la congregación, o a la reunión, o a la casa donde se encuentra la iglesia, no le digáis bienvenido sabiendo de que puede traer, o que sabiendo que trae, perdón, una, una doctrina, contraria a lo que el apóstol nos ha venido planteando. Y creo que en este contexto inmediato, en el contexto inmediato, tiene que ver con el negar, vamos a decir, o vamos a poner así como lo dice aquí, el que no confieses que Jesucristo ha venido en carne, dice, este es el engañador y el anticristo, ¿no? Y bueno, ya Ujú. vemos en el capítulo, en Juan, también, hermano, que en la primera carta también habla de un asunto que tiene que ver con a lo que él le refiere como el anticristo, ¿te acuerdas? ¿Cómo no? Claro que sí. Entonces, sí, en el capítulo 4, donde dice, y Claro. todo espíritu que no confiesa a Jesús, que no confiesa a Jesús, y es la misma referencia, dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el anticristo, del que habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Estoy leyendo la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, y versículo 2 y 3. Así Entonces, es. armoniza con esta segunda carta en ese sentido, hermano. Muy Claro. bien. Y fíjate, hermano, ¿te das cuenta tú de qué insidioso, qué sutil era el enorme peligro que significaba este error Ujú, de estos maestros que se decían maestros que iban de aquí para allá, es decir, itinerantes? Y aquí fíjate Pablo, perdón, Juan, en este versículo 8, pues lanza su primera advertencia, decíamos, mirad por vosotros mismos. O sea que bajo ningún motivo, dado este enorme peligro del error, pues podían bajar la guardia. Y esta ujú, es la importancia, fíjate, dice ahí, para que no perdáis las cosas que hemos trabajado o que hemos forjado. ujú, Y en segundo lugar, para que recibáis galardón completo. O sea, ya sea que optemos por el hemos forjado o el habéis forjado, porque aquí hay una primera persona, hay un asunto de una variante muy interesante, pero que luego te platico para no distraernos de esto. Hay una primera persona, fíjate, el error que hemos trabajado o que hemos, perdóname,
para que no perdáis, dice, las cosas que hemos, primera persona, forjado. ¿Quiénes? Pues te da la idea como de que son los apóstoles y probablemente los maestros, Ujú, ¿verdad? Pero si tú dices, este, para que no perdáis las cosas que habéis forjado o que habéis trabajado, pues se refiere entonces a la obra de fe que los hermanos creyentes pues habían venido realizando, que incluiría pues por supuesto el creer correctamente quién era Jesús, seguramente también la proclamación del Evangelio, todas estas cosas que dice tengan cuidado ustedes de que no echemos a perder esto por hacerle caso, por ujú, irnos, por deslizarnos, si tú quieres, hasta inadvertidamente en el error de esta gente. Y por supuesto, cuando dice para que no perdáis, porque este es el sentido de la palabra ahí, también puede ser para que no destruyáis, pero yo creo que no sé, no hace buen sentido con el contexto. Me luce que para que no perdáis es lo más apropiado. Dice, para que no perdáis, pues no se refiere, por supuesto, a la salvación, la cual pues es un don gratuito que no se pierde, sino se refiere, creo yo, a la recompensa, al galardón que habla ahí el ujú, apóstol, obtenido pues por la fidelidad en el servicio. Y la idea de un galardón ahí en el griego es mistos. La idea de un galardón, pues es una metáfora tomada, si tú lo refieres a otros lugares de las escrituras, una metáfora tomada del pago de un salario. La palabra mistos también significa salario. ujú, Pues el galardón, pues galardón es el salario, digamos, de un trabajador, como te acuerdas de aquel pasaje de Juan que decía que el que ciega recibe salario y recoge fruto ujú, para vida eterna. Entonces el que ciega recibe salario, recibe mistos y recoge fruto para vida eterna, y luego tan bonito que dice, para que el que siembra se alegre juntamente con el que ciega. Yo creo que quizás Juan está pensando cuando utiliza aquí galardón, está pensando en primer lugar en sí mismo, ya si vamos a tomar como primera persona nosotros, el trabajo que nosotros hemos forjado, o también está pensando en ellos como, pues digamos, como colaboradores en la obra del Señor, en la viña del Señor. Y si es así, pues lo que Juan desea es que no desmayen, que no flaqueen y que reciban el galardón completo. Y luego en el versículo 9, fíjate que dice, a propósito, tiene que ver con los falsos, no es que esté entrando en el versículo 9 a otro tema, dice, todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y al Hijo. Fíjate, de aquí podemos ver de vuelta la gravedad de la falsa enseñanza. O sea, todo el que se propasa, ujú, imagínate tú, y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Y advierte una vez más el que se propasa. Fíjate que aquí el verbo griego es proago, es decir, el que se adelanta, o también el que va demasiado lejos, utilizando ese vocabulario mismo que los herejes traían. Y con esta palabra, pues yo creo que Juan denota al que se aleja, digamos, hacia adelante, hacia la gnosis, más allá de la fe sencilla. Acuérdate que esto era de lo que venía hablando también Juan en los versículos anteriores a estos que estamos viendo. Y recordemos también que en el estudio anterior nos referimos a los gnósticos de que alardeaban de que sus conocimientos eran superiores, eran más adelantados,
que les permitían ir más allá de los rudimentos de la fe, y no como el resto de los creyentes que se conformaban con permanecer. Ujú. O sea, era una soberbia terrible, y entonces pues no podemos dejar de ver las pretensiones de estos adelantados, de estos que se creían superiores porque manejaban un conocimiento, según ellos, más profundo. Y realmente esto de los adelantados o de los que se propasan, pues es realmente hasta una nota sarcástica del apóstol. O sea, habían avanzado tanto que habían dejado atrás al mismo Dios. Y por eso termina este versículo diciendo, pues el que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y tiene al Hijo. Y repite acá lo que ya había dicho también en Primera de Juan. Fíjate cómo nos vamos eslabonando con la Primera de Juan. En el capítulo 2, ¿te acuerdas que decía, quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ujú. Entonces te das cuenta que estos engañadores eran peligrosísimos. No solamente negaban la encarnación, sino también negaban que Jesucristo era, o que Jesús era el Cristo. Y dice, este es el anticristo, dice Juan, el que niega al Padre y al Hijo. Fíjate, el que niega, el que niega que Jesús es el Cristo, niega al Padre y al Hijo. El que niega que Jesús ha venido en carne, no tiene al Padre ni al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Entonces el Hijo es la revelación del Padre, es el que lo da a conocer. ¿Te acuerdas, Juan, en el capítulo 1? Él es el que da a conocer al Padre y también es el camino al Padre. Entonces, por lo tanto, confesar al Hijo, pues es poseer al Padre. Negar al Hijo es perder al Padre. Y por supuesto que el desarrollo espiritual del cristiano no consiste en un progreso que va más allá de la enseñanza de Cristo, tal como la tenemos en el Nuevo Testamento, sino más bien es una comprensión progresiva de esta revelación. No vamos más allá, no nos adelantamos, no, no, no. Cavamos profundo, Dios nos permite cavar profundo, comprender de una manera cada vez más completa y progresiva esta revelación, hermanos, que verdaderamente, como lo hemos platicado tú y yo, verdaderamente no tiene fin. Es sencillamente maravillosa y profunda, y podemos pasarnos 500 años hablando de ella. Bueno, pues ya han pasado 2000 años y mira, no han acabado de darle fondo. Mm. Y por último, pues aquí en los versículos 10 y 11, que ya hemos comentado aquí, si alguno llega y no lleva esta doctrina, pues aquí tenemos otra advertencia más. Y tan graves son las consecuencias del error de los engañadores. Fíjate, tan grave que hace que los seguidores de ellos pierden al Hijo y al Padre, que no solo los exhorta a tener cuidado de sí mismos, de cómo deben tratar a un falso maestro o profeta, que no solo, como decía el versículo 7, ha salido por el mundo y ha llegado a vosotros, como dice este versículo 10. Y la instrucción es clarísima y es rotunda, hermano. No los recibáis en casa ni les digáis bienvenido. Ni siquiera los saludéis. Y esta orden, como hemos comentado hace rato, tan terminante se da a creyentes que han sido enseñados por los apóstoles a practicar la hospitalidad, ¿ya? Y que deben pues acoger con generosidad a los verdaderos cristianos itinerantes. Itinerante quiere decir que andan de un lugar a otro. ¿Te acuerdas que creo que la tercera de Juan, en los versículos, ahora verás, creo que es 5 al 8? Fíjate cómo dice tercera de Juan 5 al 8. Amado, fielmente obras en lo que haces por los hermanos.
sobre todo por los forasteros, quienes ante la iglesia dieron testimonio de tu amor, a los cuales bien harás en proveerles para su viaje, como es digno de Dios, porque ellos salieron por causa del nombre sin aceptar nada de los gentiles. Y dice, debemos pues acoger a los tales para que seamos colaboradores con la verdad. Fíjate, entonces se requiere realmente discernimiento para acoger con todo cariño y fraternalmente a todos estos creyentes que andaban y quizás como que se ha disminuido mucho su presencia, ¿verdad, hermano? En este tiempo Ujú. de un cristianismo tan institucionalizado. Y bueno, los cristianos, pues sin duda, como decíamos, sí podemos recibir y hospedar a gente que contiene ideas falsas, pero solamente con la salvedad, con el propósito de atraerlos, hermano, pues, a una posición mejor. Lo que sí no podemos hacer bajo ningún concepto es estimular, agasajar a los que están empeñados en la difusión sistemática de mentiras. Y bueno, hermano, pues yo creo que, pues no sé, la conclusión es, pues, ya la tenemos aquí, ¿verdad? ¿Qué dices tú? ¿Qué te parece la conclusión de la carta, hermano? Del versículo 12 y 13. Pues la conclusión de la carta tiene que ver inclusive con expresiones del propio Señor Jesús, hermano. Que bueno, aquí el apóstol dice, aunque tengo muchas cosas que escribiros, nos perdimos de esto, hermano. Dice, no quise hacerlo por medio de papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Son expresiones que el Señor Jesús y que el apóstol Juan registra, en su evangelio. Dice su evangelio en el Juan 15:10, dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este mandamiento, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, así como os amé. Estas palabras creo que el apóstol las retoma tal cual como las expresa en esta carta y así lo dice, ¿no? Es decir, este, dice, aunque tengo muchas cosas a escribirlos, prefiero decírselas cara a cara para que nuestro gozo sea completo. Y es una especie de recopilación de lo que el mismo Señor Jesús dijo en su momento, ¿no? Y posteriormente en el 1:4, después de aquella introducción espectacular del capítulo 1 de Primera de Juan, después de que dice de que lo que oímos, lo que vimos, lo que nuestros ojos manos palparon y todo eso, estas cosas os estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea completo. Es decir, hay una parte que tiene que ver con la revelación y otra que tiene que ver con el aspecto presencial del propio apóstol con la iglesia. Es decir, no nos deja fuera por ningún momento, hermano. A algunos los Así es. incorpora y a otros dice, ¿saben qué? Estas cosas se las escribo o estas cosas os escribimos, ¿verdad? En primera persona, como tú dices, para que nuestro gozo sea completo. Y bueno, así como arranca la carta, así lo termina, hermano. Los hijos de tu hermana, la electa, te saludan. Una expresión como críptica, ¿verdad? Para referirse Sí, a la iglesia, a la decíamos, ¿verdad? iglesia, sí. Qué bonito, Entonces, qué bonito. ujú.
Sí, porque dice el anciano a la señora electa, a la señora electa y a sus hijos. Y dice, los hijos de tu hermana, la electa, te saludan. Así Seguramente como el lugar, arranca, exacto. así como arranca, así termina. Manda saludar a la señora electa y a sus hijos. Ujú, Y los manda saludar desde otra congregación a la que llama los hijos de tu hermana electa te saludan. exacto. ¿Cómo es que el cristianismo recibe un nombre tan hermoso como el camino, verdad? Ujú, Y los creyentes se entienden, fíjate, en esta imagen tan familiar, tu hermana, tus hijos, sí, señora elegida. la anciana. Qué precioso, El hermano. anciano a la señora electa. Qué manera de qué manera nos enseñaron los apóstoles a referirnos unos a otros y Ujú, cómo destacan este aspecto de la familia. Algo que todavía tenemos por delante, hermano, pues para recobrar, para el alivio, para el gozo completo de los hermanos. ujú. Bueno, pues eso Pues muy es. bien. Pues mi querido hermano, hemos dado por concluida esta segunda carta del apóstol Juan. Y bueno, la próxima semana arrancaremos con la tercera carta y que apenitas nos va a dar tiempo, hermano, porque va a ser día 20 de noviembre. Quedarán unos poquitos días ya para terminar. 20 de noviembre y nos quedan exactamente 4 semanas y yo creo que con esto terminamos estas cartas del apóstol Juan, porque nada más vamos a estar las primeras 2 semanas del mes de diciembre, Así es. como todos los años, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. Con el favor de Dios, como todos los años. Pues muy bien, mi querido hermano, este, pues nos centramos prácticamente en un versículo importante, creo yo, para darle el punto ahí, contextual a lo que está diciendo el apóstol. Y pues bueno, queridos hermanos, entonces vamos a pasar a leer sus comentarios, sus aportaciones, sus saludos, su participación, que para nosotros es importante, al igual que saludaremos a todos aquellos hermanos que nos mandan un emoji de que les gusta y que les encanta el programa. Bien, entonces arrancamos saludando a nuestro querido y amado hermano Paco Jiménez Bruzón, que nos saluda desde Lima, Perú. Un fuerte abrazo, como dice él, rompecostillas. A nuestra querida hermana María Beatriz Scampini, que nos saluda, que dice que está, que se congratula mucho de volvernos a escuchar y estar aquí. Ella se encuentra en gracia y justificada y retransmitiendo desde Pinamar, Argentina, hermanos. Nuestro Muchas hermano gracias, Nardo hermano. Villarroel, buenas noches y bendiciones, nos saluda. El hermano Paco Jiménez Brusón saluda al hermano Jesús Lozada. Nuestra hermana Mm, Emma Castillo, nos da las buenas noches y dice que está presente con gratitud en su corazón, en gracia y justificada. Nuestro hermano Alexander Porras Cascante nos saluda el hermano desde Costa Rica y dice la hermana Emma Castillo, como dice el hermano Septién, ¿qué pueden, dice, como dice el hermano, que pueden haber hermanos que hierran, quizás por falta de conocimiento, entendimiento, pero no tratan de difundir su error, sino de aquellos mm, falsos maestros que disfrazados de verdaderos cristianos estaban activos en la propagación de su engaño y herejías. Es muy atinado así es, hermano. el comentario. Dice nuestro hermano Nardo Villarroel, eso de recibir a alguien que se dice ser hermano en casa, entonces es más serio de lo que creía.
Generalmente no se sabe qué traen hasta que se expresan o hablan o hasta que les observamos toda clase de frutos que Así es, producen. hermano. Sigue diciendo nuestro hermano Leonardo, hoy por hoy no son muchos los que se acercan con una doctrina errónea frontal de negación de Cristo, pero sí es muy común escuchar hermanos profetas que dicen tener una palabra de Dios para nuestras vidas, dando a entender que la palabra de Dios está incompleta si nos ceñimos a esa nueva revelación. Así es, hermano. Algunos de ellos, hasta se autonombran apóstoles. Dice la hermana María Beatriz Scampini que gracias por esta hermosa enseñanza, hermana. Esto es de lo que Dios nos da semana con semana y que tenemos para compartir con todos ustedes, queridos hermanos. Creo que son todos los comentarios, querido hermano, no son muchos, pero sí saludamos a todos nuestros hermanos que nos mandan un emoji, nuevamente a la hermana Emma Castillo, a nuestra hermana Marlene Rodríguez, a nuestra hermana Valdina M. Crawford, a Alexander Porras Cascante, a José Guadalupe Guerra Lázaro, a Gustavo Álvarez, a Raquel W. Jiménez, a Fabián Lizana y a María Beatriz Scampini. Todos ellos nos mandaron un emoji aquí a través del chat que tenemos en esta plataforma. Y bueno, con esto concluimos la charla bíblica de este miércoles 13 de noviembre del 2024. Querido hermano, ¿algo más que agregar? No te oímos, hermano. Nada más, hermano. Nada más que añadir, salvo agradecimiento por estos emojis que nos han mandado. Y acaba de llegar uno más de nuestro querido hermano Roberto Magaldi desde La Plata, Argentina. Un fuerte abrazo, mi querido hermano. Fuerte abrazo. Muy bien, hermano, pues entonces damos por terminada esta charla bíblica de este programa número 41 de este 13 de noviembre del 2024. Nos saludamos desde Querétaro, Querétaro, en el centro de la República Mexicana, hermanos. Un saludo y un abrazo a todos ustedes y que Dios los Amén, guarde. hermanos.